un audio de WhatsApp que habla sobre la enseñanza de la ideología de género, donde se escucha a una joven hablando sobre el contenido de un supuesto taller donde se explicó que el concepto de la palabra cambió y es enseñado en los colegios públicos, se viralizó rápidamente. También dice que, sin embargo, en los colegios religiosos no se enseña debido a la filosofía de la institución. Esto generó todo tipo de reacciones, incluso de líderes religiosos que no están de acuerdo con esta medida. Tanto el tema de la violencia, no sé qué, y que después ya fue, ellos le llaman equidad de género, y que el género se construye. Bueno, eso todo seguro ustedes ya saben, pero te digo nomás que eso ya entró en la supervisión y ya en los colegios nacionales ya no tienen cómo resguardarse, digamos. Ella nos dijo que nosotros como colegio cristiano y como la filosofía que tenemos, entonces ellos no pueden implementar, pero los otros colegios que no tienen una filosofía así cristiana, digamos, sí, y que dice que la técnica que habló les dio por ejemplo, por el día del folclore, si un varoncito les dice, profe, yo quiero bailar con pollera, yo me quiero vestir de mujer paraguaya, hay que dejarle, no se le tiene que atajar. Quiero tomarme unos minutos para explicarle el tema de ideología de género y lo que están queriendo meter o ya metieron en alguna medida en el Ministerio de Educación y Culto. El tema es que van a educar a nuestro hijo con esta ideología, no es ciencia, es ideología. Es como que alguien le quiera enseñar a tu hijo obligatoriamente el Islam o el budismo o el ateísmo o incluso el cristianismo, pero de manera forzada. ¿Qué usted opinaría si se impone por ley que todos los colegios sean adoctrinados con los principios musulmanes o cristianos, incluso cristianos? Los no cristianos estarían en desacuerdo y hay que respetarles. Entonces cada colegio enseña lo que le parece y cada padre mete a su hijo en el colegio que mejor le parezca. Esta ideología totalitaria quiere poner en todos los colegios una ideología que va contra la natura, contra la ciencia, y que lo que quiere hacer es adoctrinar a nuestro hijo en perversiones sexuales. Es impresionante lo que está pasando y te quiero decir a vos que a lo mejor no te preocupa tanto y tenés hijo en edad escolar o vas a tener hijo en edad escolar, que se les va a enseñar en la escuela cosas que vos no vas a poder contradecirles, pues, porque no vas a tener ni tiempo ni conocimiento para contradecir lo que se le va a enseñar ahí, y tu hijo va a empezar a tener pensamientos raros que van a desviarle de la forma natural de pensar de cualquier ser humano. Fíjate lo que está pasando en España, en Canadá, en Brasil, en la Argentina, y esto quieren meternos acá de manera infiltrada. Esto no es solamente para el cristiano evangélico, para el católico, esto no es para los conservadores, esto es para cualquier persona que ama la libertad. Cualquier persona que ama la libertad debe estar atento a todas estas cosas. Con respecto a esto, el Ministerio de Educación y Ciencias emitió un comunicado en el que desmintió las versiones que circulan en las redes sobre la supuesta modificación de la enseñanza sobre contenido de género en los programas educativos. Nuestra postura es estar siempre a favor de la familia. Esta gente lo que pretende es confundir y bueno, nosotros estamos en contra de esto. Dios nos creó hombres, mujeres, y por lo tanto nosotros estamos 100% a favor de la familia, en contra de esta ideología de género. Pero ya se han dado, por ejemplo, discusiones con grupos de padres aquí sobre este tipo de situaciones, o por lo menos sobre este punto en sí, sobre el tema. No, ninguna discusión, simplemente nosotros concientizamos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, sobre lo que la iglesia también nos enseña, ya que nosotros formamos parte de, lógicamente, de lo que es la iglesia católica, como colegio católico. ¿A ustedes también les llegó esta información de que supuestamente el ministerio estaba intentando implementar esta ideología o no? Sí, pero nada en concreto. A esta versión de que supuestamente se está queriendo implementar la ideología de género en la educación paraguaya, ¿usted qué puede decir al respecto? Rechazo. ¿El motivo de su postura? Y porque la libertad de derecho y expresión de cada persona. Pero no con los niños. Y a partir de la formación del niño. El
niño cuando sí sabe lo que hace, entonces toma su determinación. Para mí es muy sencillo, nadie te puede, por ejemplo, yo no soy una persona que va a la iglesia, es como que vos me quieras obligar a mí que yo me tengo que ir a la iglesia todos los domingos, pero si yo no quiero, a mí no me interesa, nadie no tiene por qué imponerme nada. Eso es lo que yo entiendo sobre ideología de género, ¿verdad? A raíz de la información difundida, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía se pronunciaron en contra de este tipo de enseñanzas en los programas educativos. 20:09 en toda la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio de puntos de vista, iniciando otra semana de charlas con nuestros invitados acerca de varios temas. Y poníamos justamente este caso bastante polémico que se vino hablando, los famosos audios viralizándose también en diversos grupos del sector educativo, del ámbito de los padres organizados también de distintos colegios públicos y privados. Ideología de género. Ya nos acompaña el magíster José Arce, viceministro de Educación Superior. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Silvio, y a toda la audiencia. Bueno, para tratar de transmitir un poco también ciertas precisiones y aclaraciones a la gente, a los televidentes, a la ciudadanía, a aquellos padres que están observando también este espacio y que, digamos, les generó cierta preocupación todas estas cuestiones que se fueron difundiendo en forma masiva y hasta irresponsable a mi criterio también, y bueno, y que ha llegado también a los medios como siempre ocurre. Asimismo, a través de un audio de WhatsApp que se fue viralizando, justamente se dio a entender de que el Ministerio de Educación y Ciencias estaba liderando toda una campaña para instalar la famosa ideología de género. Hay que entender que esta es toda una tendencia a nivel mundial, ¿verdad?, que data ya de la década del 90, que viene a anteponerse a la concepción de la biología de base, que establece justamente que la única forma de reproducirse es a través o perpetuar la especie a través del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y todas las concepciones que tienen que ver con los fundamentos biológicos, ¿verdad? Bueno, finalmente el Ministerio de Educación y Ciencias desmintió a través de un comunicado oficial. El ministro incluso hoy estuvo comunicando a través de los medios que había levantado en los portales también unos contenidos que hay que entender que esto en el año 2011, ¿sí?, bajo la otra administración se había suscrito un convenio, se había firmado un convenio con la Fundación Somos Gay, y en ese entonces la Dirección de Educación Permanente del Ministerio de Educación. Sin embargo, eso no entró en vigencia. Y de hecho, nuestra posición como ministerio es aferrarnos a los preceptos constitucionales y, en definitiva, precautelar y salvaguardar la institución de la familia, ¿verdad?, como base sustentatoria de la sociedad. Que es lo fundamental, ¿verdad?, transmitir ese contenido, ese aspecto con meridiana claridad para tranquilidad también de la comunidad, de los padres, de la población, en fin. Si tuviésemos que ir desgranando un poquito, ideología de género, ¿qué engloba eso, su criterio? Bueno, cuando hablamos de ideología de género, yo creo que la primera en plantear, diríamos, una posición muy similar fue Simone de Beauvoir en la obra Los dos sexos. Simone de Beauvoir fue una intelectual francesa, fue la pareja de Jean-Paul Sartre, y en esa obra planteaba que una no se hace mujer, sino se construye. Entonces, una visión de la construcción cultural del género, es decir, biológicamente nosotros entendemos, esa es una percepción natural, de que para que exista la reproducción es importante que el hombre y la mujer estén presentes. Esa es una concepción biológica. Sin embargo, todo lo vinculado con la ideología de género implica que eso es una construcción cultural, o es una construcción psíquica, como suelen llamar, y que uno se convierte en hombre o en mujer a partir del fenómeno cultural, no a partir del fenómeno biológico. O sea, que uno no nace... Exactamente, o sea, uno se le puede concebir a un ser humano, ¿verdad? Biológicamente se establece un sexo que es como una suerte de imposición, pero finalmente la cultura es la que determina y la conducta social es la que determina finalmente el género. Esa es una cuestión ideológica que se instala sobre todo ya en la década de los 80, en la década de los 90, justamente para poder justificar una tendencia ideológica de ciertas minorías.
En contrapartida, la posición nuestra como Ministerio de Educación y Ciencias, que tiene que ver justamente como la biología de base, nosotros entendemos, y eso está adherido a lo que es la Constitución Nacional, nosotros concebimos a la familia compuesta por padre, madre e hijos. Por supuesto que existen también otras composiciones, porque somos un país en donde hay un gran porcentaje de madres solteras, hijos que se crían con las abuelas, hijos que se crían con las tías, familias monoparentales, ¿verdad? Sí, sí. Eso también preserva o precautela la Constitución Nacional. Pero fundamentalmente lo que nosotros como Ministerio de Educación y Ciencias estamos aplicando como una política es enseñar a no discriminar. Eso es fundamental, ¿verdad? Por otra parte, se habló en un momento dado de equidad, no de ideología de género, sino de equidad entre el hombre y la mujer. Nosotros haciendo un análisis, existen cifras negras, eso a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, el Ministerio del Interior había lanzado tiempo atrás el libro blanco de la seguridad. Tenemos altos índices de violencia intrafamiliar. Por otra parte también un nivel de deserción muy alto que se da en las escuelas, sobre todo en las escuelas rurales, en donde la niña, ya sea por criadazgo, ya sea porque tiene que quedar en la casa a cuidar al hermanito, ¿verdad? Existe un mayor índice en que la mujer se ve afectada, ¿verdad?, y discriminada socialmente. Entonces no se tiene esa equidad necesaria. Exactamente. Entonces nosotros más bien planteamos una educación cívica desde esa óptica de la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de derechos, ¿verdad? Pero bajo ninguna circunstancia nosotros adherimos a lo que es eso que expliqué al principio, que tiene que ver con la ideología de género. Porque, por decirte, viceministro, yo en mi caso particular tengo hijos en edad escolar, ¿verdad? Una nena que está haciendo el 5º grado, otra que está en el 6º y otro varón que está en el 9º grado, ¿verdad? Y 7º la segunda. Y hasta que me tocó revisar incluso sus materiales, ¿verdad? Ellos van a una institución privada, pero de repente con todo esto que se generó a nivel de los grupos de padres, todo eso, incluso a uno le impulsa a revisar un poco realmente qué tenemos en cuanto a materiales educativos, en cuanto a textos, en fin. Pero esto no es nuevo, o sea, años atrás, cuando a mí me ocupó estar al frente de un colegio, como director de una institución privada, la asociación denominada FEDAPAR, que agrupa a padres o representantes de alumnos, estudiantes de colegios privados, y ya se había analizado esta problemática. Estoy hablando del año 2009 aproximadamente. El psicólogo Leiro es el apellido del asesor, ¿verdad?, que estuvo acompañando muy de cerca. Teníamos las reuniones en el colegio Las Teresas en aquel entonces. Cuando eso ya formaba parte de la discusión, del debate y del análisis, ¿verdad?, sobre todas estas nuevas concepciones, todas estas nuevas tendencias que se están instalando, ¿verdad? Ahora bien, para nosotros es fundamental, y vuelvo a reiterar, y eso es un precepto constitucional cuando hablamos del artículo 73 del derecho a la educación, que no aceptamos bajo ninguna circunstancia contenidos que puedan discriminar. O sea, la no discriminación es fundamental, pero no confundamos los tantos. Nosotros también constitucionalmente en el artículo 49 establecemos como base y como núcleo sustentatorio de la sociedad a la familia. Y actuamos en consecuencia, y todos nuestros contenidos académicos apuntan a esa línea de pensamiento. Lógicamente que es sumamente importante que hablemos y que nuestros chicos reciban una formación adecuada en cuanto a educación sexual se refiere, ¿verdad? Pero de allí a generar ciertas tendencias hacia determinadas ideologías es lo que se cuestionaba, ¿verdad? Eso se cuestionaba, por supuesto se despertaron todos los fantasmas. Si bien es cierto, esta administración, la administración Enrique Riera, está llevando un año y pico. No se olviden que también nosotros somos el producto de lo que fue la primavera estudiantil, ¿verdad? Más de 150 instituciones tomadas. Teníamos una escuela que se caía prácticamente cada 2 o 3 días. Tuvimos que prácticamente redoblar los esfuerzos. Recientemente tuvimos otra crisis, ¿verdad?, que pudimos sortear, es decir, la problemática con los docentes. Bueno, pero no todo tiene que ser actividad bomberil, es decir, no podemos dedicarnos nosotros el 100% de nuestra jornada a apagar incendios. Necesitamos también trabajar una política educativa y de hecho eso venimos trabajando, ¿verdad? En definitiva, hay mucho que tenemos que revisar y lo estamos haciendo, ¿verdad? Todo lo concerniente a educación cívica, educación en valores, a todo lo que tiene que ver justamente también con los contenidos relacionados a las disciplinas instrumentales. Seguimos teniendo dificultades en chicos que quieren pasar a la universidad, de un sistema de educación media a la universidad, diríamos, hay deficiencias, ¿verdad?
De igual modo, cuando hablamos de los contenidos de historia, de filosofía también, nos damos cuenta de que existe, diríamos, muchas falencias, ¿verdad? Pero nos encontramos trabajando, pero para garantizar a la ciudadanía que nuestra posición es la de no discriminar, pero no confundir los tantos. ¿Y cuál es la directrices o las indicaciones, las pautas que se le da al plantel docente, de qué manera transmitir estas cuestiones a sus alumnos? Bueno, en primer lugar, nosotros venimos trabajando muy de cerca a través de las supervisiones. Las coordinaciones departamentales son las que lideran las políticas educativas, tanto administrativo-pedagógicas como curriculares. No olvidemos que existen los espacios de formación pedagógica también. No olvidemos que en este momento estamos desplegando y estamos llegando a un poco más de 23.000 docentes a nivel nacional en las capacitaciones que estamos liderando en diferentes áreas, ¿verdad? Estamos llamando también a varios concursos, a varias licitaciones, justamente como para iniciar todo un proceso de revisión profunda de los materiales bibliográficos que estamos justamente lanzando en terreno. Y bueno, esa es la línea, es la política. No olvidemos también que estamos en una política de acortar las brechas digitales. Al incorporarnos al mundo a través de la tecnología, también los chicos tienen acceso a un sinnúmero de informaciones. Sí, sí, sí. De hecho, también estamos trabajando muy de cerca con los docentes en la formación de TICs, porque por un lado está la tribu digital, nuestros chicos que tienen un acceso, porque tienen el chip instalado en el cerebro, nosotros que somos de la generación anterior X, otros que son de la generación de los millennials, no tienen, diríamos, la capacidad de entender la tecnología como entienden nuestros niños. Entonces muchas veces decimos, en autopistas digitales van avanzando nuestros chicos y nosotros estirados por tracción de sangre todavía vamos los de nuestra generación, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de cortar la brecha digital y que los profesores manejen bien las herramientas informáticas y que estas puedan ser realmente un instrumento para el aprendizaje significativo. Y la interacción también con los padres, con las comisiones de padres, que forman parte sin duda de la comunidad educativa. Totalmente, las asociaciones de cooperadoras escolar, que si bien es cierto, vienen apoyándonos, sobre todo en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las instituciones. A veces no podemos llegar a todos los sitios, pero sería bueno, y de hecho se está trabajando en esa visión de poder nuevamente recuperar la famosa escuela para padres, que muchas instituciones educativas privadas la tienen, ¿verdad? Es fundamental el acompañamiento de la familia, porque cuando el chico viene a la segunda instancia de socialización, que es el colegio, que es el centro educativo, la tercera instancia de la sociedad y la primera instancia de la familia, ya viene con sus introyectos. Es decir, bajo ninguna circunstancia el Ministerio de Educación y Ciencias puede ser un medio como para distorsionar la realidad y enseñar contenido que de repente puedan llevar a nuestros chicos a decisiones desacertadas, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental también la educación que reciben en la casa, el modelo de padre, el modelo de madre, el modelo de familia. Vuelvo a reiterar, somos una sociedad con un alto índice de formación monoparental, ¿verdad? Y bueno, y seguimos insistiendo con esas políticas. En cuanto al seno familiar, al hogar, justamente allí es donde nace lo fundamental, ¿verdad? Para la educación, para la formación de esa personita, de ese chico, de esa nena. Y bueno, lo otro lo va construyendo de manera sistémica en las instituciones educativas. Claro, la familia es la base de la sociedad y lo establece la Constitución Nacional. El chico, a su primera infancia, ¿verdad? Prácticamente todos los valores que recibe en la casa va y lo transmite en la escuela. O sea, de hecho, cuando observamos muchas veces el comportamiento de ciertos chicos, es decir, no olvidemos que también nosotros estamos retornando de toda una etapa que significó para nosotros, imagínense, un alto porcentaje de exiliados económicos, ¿verdad? Sí. Y bueno, ante todo ese tipo de situaciones, hoy la institución educativa se convierte no solamente en una institución de educación formal, sino que tiene que encarar varios aspectos de la formación humana, ¿verdad? La alimentación escolar, todo lo que tiene que ver también con la salud del niño, del adolescente, la formación en valores. Muchas veces el docente de aula, el profesor catedrático, aparte de ser un conocedor y un transmisor de su ciencia específica, tiene que convertirse en un psicólogo, tiene que convertirse en un orientador. Para el acompañamiento integral. Exactamente, porque cada vez más los padres que se encuentran fuera de la casa por cuestiones laborales o por ciertas situaciones, ¿verdad?,
depositan en la institución educativa al niño, al hijo, ¿verdad? Y bueno, y espera que justamente el colegio, la escuela pueda responder a esas necesidades, ¿verdad? De formación. Y hablando de formación, eso también acompaña lo concerniente a la formación espiritual, ya sea de cualquier concepción religiosa que tenga la familia, el hijo, la hija, en fin. Pero sin dudas esa formación cristiana, esa formación religiosa ayuda muchísimo. Fundamentalmente, sí, porque fundamentalmente nosotros, independientemente de que la Constitución Nacional establece la laicidad del Estado paraguayo, es un Estado laico a partir de la Constitución de 1992. Anteriormente, el arzobispo de Asunción formaba parte del Consejo de Estado, es decir, somos una institución eminentemente, culturalmente, una sociedad eminentemente católica, ¿verdad? Un tiempo a esta parte quedó impregnado, un tiempo a esta parte también existen otras profesiones de fe, la Iglesia Bautista, bueno, y otras tendencias, ¿verdad? Pero yo creo que es a nivel América Latina, porque no olvidemos que en los procesos de conquista y colonización, la Iglesia acompañó muy de cerca todo ese proceso histórico de siglos, ¿verdad? Entonces eso está muy presente, ¿verdad? Por más que nosotros digamos, bueno, somos institución eminentemente laica, sigue prevaleciendo esa concepción religiosa de los valores, ¿verdad? ¿Y cuál es ese concepto a futuro que se proyecta para una formación integral de nuestro hijo? Bueno, nosotros tenemos que entender, en primer término, y apuntar a que todos los contenidos puedan interpretar el fenómeno de la globalización. Es decir, culturalmente, cuando nosotros hablamos de una sociedad globalizada, hablamos, diríamos, de un encuentro de civilizaciones. Tenemos la posibilidad también a través de los medios de comunicación de poder entender fenómenos políticos, económicos y cuestiones políticas que suceden, ¿verdad? En la antípoda de nuestro país, y en cuestión de minutos y al instante podemos ver qué está pasando en el mundo árabe, ¿verdad? Y vemos una serie de manifestaciones de la cultura, ¿verdad? Y de la religión. Pero por otra parte, no olvidar la identidad, hay un elemento identitario. Entonces, la combinación de ambas cosas tiene que apuntar a la formación de ese nuevo ciudadano que esperamos todos, ¿verdad? No es tarea fácil, sobre todo porque la dinámica del trabajo y el hecho de que cada vez estamos más ausentes del hogar, y ahí es donde la institución educativa tiene un papel relevante y el profesor tiene que estar a la altura de los acontecimientos. No, hermano, cuando hablamos de exitosos modelos educativos, los docentes, los profesores, no son cualquiera. Es decir, aquellos que llegan a la docencia o a egresar de una institución de formación pedagógica es porque tiene muchísimos méritos, tiene muchísimos conocimientos y tiene muchísimas aptitudes. Es decir, no en vano en Japón al único que le reverencia el emperador es al docente, ¿verdad? En Finlandia son los mejores pagados y en otros países. ¿Por qué? Porque justamente se espera que esa persona sea una persona honorable y que sea, diríamos, una figura central y eje de la formación de ese ciudadano. Con una formación amplia e integral. Amplia e integral, totalmente. Bueno, 20:26 minutos, 19 grados la temperatura a estas horas en nuestra capital. Bueno, volvemos con nuestra charla y se suma a nuestra mesa otro invitado, el doctor Hugo Vera, docente universitario y de la Fundación ISOS. Doctor Vera, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un placer estar en este panel tan importante y abarcando un tema tan polémico. Sí, ¿verdad? Complicado el tránsito siempre a esta hora, ¿eh? Bastante. A toda hora, de hecho, ya. Así mismo. Bueno, Fundación ISOS, ¿qué es, doctor, para entender un poquito del trabajo? Es una organización no gubernamental que promueve los valores de la vida, la libertad y la propiedad privada. Bueno, y dentro de ese contexto, nosotros creemos que el debate político es muy interesante sacarlo, no solamente tratarlo dentro de la esfera de los partidos políticos, sino que también la organización civil también debería hacerlo, ¿verdad? Bueno, en ese contexto lo que estamos haciendo es llevar esta discusión ideológica a un plano un poco, digamos, más académico, ¿verdad? ¿Cuál es esa concepción ideológica que ustedes tienen? Bueno, nosotros tenemos una concepción de lo que es el liberalismo clásico, ¿verdad? Por eso es que de repente estamos preocupados por la implementación de estas políticas, digamos, estatistas, que desde la caída del muro de Berlín, desde la caída del comunismo, fue mutando un poco y se fue infiltrando en otros subgrupos, por decirlo así. El más conocido de todo es el de la ideología de género, el feminismo,
también, pero sin olvidar los demás subgrupos como el ecologismo y bueno, y el aspecto económico ni qué decir, ¿verdad? Entonces todo eso hace que esta discusión sea un poco confusa y quizás la gente esté mirando... Confusa, densa, compleja. Es muy complejo porque está diseñado para que sea así, ¿verdad? Esto no es nuevo, se denomina socialismo fabiano, ¿verdad? Que ya viene de la época de Inglaterra, del siglo XVIII, pero ¿qué pasa? Fue mutando de estrategia y cuando el marxismo fue perdiendo, digamos, argumentos en lo económico, entra otra escuela que es la escuela de Frankfurt y justamente también con la colaboración de Antonio Gramsci, un comunista italiano, que decía que habría que cambiar de argumento. Entonces tendremos que entrar dentro de la discusión del feminismo, justamente todos los sectores que se conocen como discriminados. El Ministerio de Educación, acá representado por el Viceministro de Educación Superior, justamente había emitido, incluso tuvo que emitir un comunicado saliendo al paso de esta serie de cuestiones, de rumores, de comentarios, de audios de WhatsApp, en fin, señalando al Ministerio de manera tajante que no forma parte de su malla curricular, Viceministro, ¿verdad? Así mismo, justamente habíamos planteado al inicio de que esta situación se genera en el año 2011, bajo otra administración, donde se firma un convenio con una de estas asociaciones. Finalmente, en ese momento la Dirección de Educación Permanente, que era la que estaba, jóvenes y adultos, estaba liderando este proceso. Nosotros categóricamente negamos que eso se implemente bajo esta administración. Somos decididamente apostamos y constitucionalmente cuando lee el artículo 49 que la familia es la base sustentatoria de la sociedad, una familia compuesta por el padre, la madre, los hijos. También habíamos establecido que existen otras formas de organización, pues familias monoparentales, ¿verdad? Donde los hijos de madres solteras se crían con los abuelos, con los tíos, pero bajo ninguna circunstancia nosotros apoyamos la ideología de género. La biología de base es, diríamos, para nosotros el paradigma que sostenemos, ¿verdad? Y es sencillo, ¿verdad? Nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se confunda la ciudadanía, que se quiera plantear de repente ciertas líneas ideológicas y se quiera confundir, y menos a nuestros estudiantes. Doctor, ¿ustedes consideran que realmente se dio esa penetración de esta ideología al interior de las instituciones de enseñanza? No solamente las instituciones de enseñanza, todas las instituciones del Estado están infiltradas, ¿verdad? Porque es la estrategia justamente marxista, ¿verdad? La infiltración, porque son muy hábiles. O sea, hay que reconocer que la habilidad es una de sus características. Justamente están infiltrados en los mandos medios para que ocurra justamente lo que está ocurriendo ahora. Digamos, los altos mandos de las instituciones del Estado muchas veces ni se enteran, ¿verdad? Muchas veces ni se enteran lo que está pasando mismo en el Poder Judicial, saliendo un poco de la esfera del Ministerio de Educación. Nosotros hicimos un incesante, intenso lobby para denunciar la Secretaría de Género, que está haciendo un adoctrinamiento marxista, pero brutal, abierta, y bueno, todo el mundo lo puede ver. Hicimos la denuncia, el ministro ni enterado estaba, y pidió informe. Bueno, nosotros dijimos, bueno, ahora se va a frenar esto. Hasta hoy día siguen campante, ¿verdad? Porque es la técnica que utilizan, es decir, son los mandos medios que están, por supuesto, imagínate tener una institución estar a cargo de una institución tan grande, por ejemplo, como el Ministerio de Educación. O sea, que imposible es controlar todo. Entonces se aprovechan de esa pluralidad ideológica que hay dentro de las instituciones y van lentamente copando. Pero esto no viene solamente de la época de Fernando Lugo, esto ya viene de antigua data, ¿verdad? Desde la caída de Stroessner, el marxismo tuvo, digamos, bueno, así como algo parecido como ocurrió con los nazis en Alemania, ¿verdad? Las víctimas de los nazis llevaron a otro extremo, ¿verdad? Llevaron a otro extremo en el sentido de la victimización y bueno, y conseguir todo tipo de privilegios. Hoy día, aprovechando eso, han conquistado innumerables instituciones. Si ustedes se fijan, en todos los lugares en donde sea educación, donde sea familia, en donde sea prensa, están monopolizando ya prácticamente hoy día. ¿Nuestros niños están en peligro? Pero absolutamente. Esto ya, bueno, ¿por qué el tema de los niños? Los niños es la parte más sensible porque... La parte más débil. La parte más débil porque justamente están desprotegidos.
Y esto no se trata de homosexuales versus heterosexuales, esa es la fachada, eso es lo que se quiere hacer creer, ¿verdad? En realidad es Estado versus individuo. Lo mismo que ocurrió en el siglo pasado, la discusión está en torno a la raza, la fe en otras épocas. Son fachadas que en el fondo es una cuestión de Estado, de política de Estado. Lo que se busca es ir sacando lentamente la patria potestad de la familia, restarle poder a la familia para dársela al Estado, ¿verdad? Por supuesto que es muy complejo esto, como decías al comienzo, para entenderlo de esa forma, porque la gente va más por el lado emotivo, es decir, lo polémico. Vemos el aspecto superficial nada más. Así mismo, es una superficialidad claramente el tema de la homosexualidad. Cuando uno habla de eso, cuando uno denuncia la agenda LGBTI, confunden con homofobia, confunden con que rechazamos o no queremos meter en la vida privada de la gente, y eso no es cierto. Lo que estamos denunciando es la intromisión de esas políticas dentro de las instituciones del Estado. ¿Qué se espera que ocurra? Bueno, desde nuestro punto de vista, Paraguay por lo menos es uno de los pocos que todavía no está, digamos, amordazado con esas políticas públicas que te estaba haciendo mención. Entonces, lo que se espera es frenar todo esto, porque cada vez está más fuerte, cada vez está más agresivo, cada vez utilizan más la victimización. Vemos que están haciendo un lobby, pero incesante, no solamente gente de políticos locales. Esto es una agenda internacional y eso es muy claro. Gracias, doctor. Viceministro, ¿un mensaje final? Bueno, fundamentalmente el mensaje a la ciudadanía, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando como Ministerio de Educación y Ciencias, estamos revisando nuestros contenidos. Sobre todo para nosotros es fundamental que los docentes se comprometan. Hemos hecho un llamado general a nuestros coordinadores departamentales, a nuestros supervisores. Seguimos trabajando fuertemente en los espacios de formación pedagógica para docentes. Yo creo que de un tiempo a esta parte, con toda esta masificación de la capacitación y entrenamiento docente, 22.000 docentes que están siendo capacitados en 5 universidades, los que fueron a través de Becala a formarse en España, Francia, la regionalización. Entonces nosotros pretendemos, en primer lugar, como una sociedad que nos caracterizamos por ser muy respetuosas de nuestra identidad. Habíamos hablado al principio, ¿verdad?, que es una sociedad eminentemente católica y sobre todo que salvaguarda de esos valores. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a promover ninguna ideología de género y somos muy respetuosos de lo que establece la Constitución Nacional, vuelvo a reiterar, en cuanto a lo que es la familia como base sustentatoria de la sociedad. Bueno, muy gentil. Gracias por su presencia, Amos, ¿sí? Al contrario, muchas gracias. 20:38, hacemos una breve... Que estén afectados o no de algún trastorno de la personalidad, seguramente que eso ha de ser categórico, pero no un trastorno que les impidiera saber la trascendencia y las consecuencias jurídicas de lo que acaban de hacer. Matar y solazarse luego de lo que hicieron. El castigo más elevado es el que pudiera corresponder a estas personas, no solamente por el crimen horrendo que cometieron, sino por la tremenda peligrosidad que permiten develar a través de sus conversaciones sobre sus personalidades. Constituyen un peligro no solamente para sí mismos y para los demás que lo rodean, sino también para la sociedad. Y no existen dentro de nuestro sistema penitenciario actualmente señales de que estas personas, en caso de ser condenadas o ser declaradas de alguna manera con una condena más baja que la que voy a decir acto seguido, puedan regresar o reintegrarse a la vida social sin que el Estado o sin que pongan en peligro la vida de los demás. Por lo cual también hemos coincidido en que además de la pena privativa de libertad, deban imponérsele también las sanciones como medidas de seguridad que autoriza el artículo 65, el artículo 75, inciso tercero. ¿Y por qué decimos que esta prognosis de peligrosidad no es posible hacerla independientemente de que no tengamos informes psiquiátricos o psicológicos contundentes? Porque esta peligrosidad se deja traducir de estas pruebas tan prosaicas que nos hablan o patentizan de manera tan evidente la personalidad peligrosa de ambos acusados. Ambos acusados son un peligro para la sociedad y son pasibles de la aplicación de estas medidas de seguridad.
No solamente hay que imponer una condena por el crimen cometido, sino que la sociedad debe protegerse de este tipo de personas, ya que está completamente expuesta en su seguridad a través de anuncios que pudieran sacar en los periódicos cuando todavía no estuvieran tratados. Lo que la medida de seguridad pretende es que el Estado, después de cumplida la pena privativa de libertad, lo pueda seguir de manera que estas personas estén aseguradas de que recibieron un tratamiento o de que ya no van a volver a dañar de la forma en que lo hicieron. Por lo cual, el tribunal considera apropiado la aplicación de una pena privativa de libertad de 30 años más 10 años de medida de seguridad. El juicio ha concluido. Era lo que esperábamos, porque en realidad mi hijo se merecía, ¿verdad?, que se haga justicia con su muerte. ¿Cómo tomaban los mensajes macabros que leyó el tribunal? De terror. Jamás imaginamos que podía haber gente como esta entre nosotros. ¿Nunca sospechaste que los protagonistas podrían ser estas personas? No, yo no, tampoco los conocía, ¿verdad? O sea que, no sé, nunca pude imaginar que de semejante magnitud, ¿verdad?, estas cosas tenían que ocurrir entre nosotros. En un principio se hablaba, doña Emma, de que supuestamente era su exnovia. ¿Nunca creíste en esta versión desde un principio? Para nada, nunca. Bueno, de alguna u otra forma ahora ya estás más aliviada, ¿no?, con esta condena. Y no sé si aliviada, ¿verdad? En realidad es una pena que jóvenes como ellos son también, ¿verdad?, tengan que perder su vida de esta manera. Es una verdadera pena. Pero en realidad, como lo expuso la señora jueza, hay que preservar a los jóvenes, a la sociedad, ¿verdad?, y evitar de esta manera que otras familias sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Bueno, realmente todavía sorprendidos todos por este terrible caso, un crimen por placer. Es lo que señalaba de manera tajante la presidenta del Tribunal de Sentencia, la jueza Mesalina Fernández, al explicar, digamos, de manera sucinta el contenido de este fallo. Una condena de 30 años de prisión para los enjuiciados y a los que debe sumarse otros 10 años de encierro como medida de seguridad. Estamos hablando del asesinato a golpes de Agustín Bogado. Y los sentenciados son la joven Giselle Eliana Milén Otto, e Isaías Ramón Torres. Ya nos acompaña en este tramo de nuestra mesa la abogada Carla Rivaro. La abogada, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, es un placer y buenas noches a todos los televidentes. Estaba representando a la familia de la víctima justamente como querellante, ¿verdad? Sí, yo asumí la querella en representación de la madre de quien en vida fuera Agustín Emanuel Bogado Quintana. ¿Él fue asesinado en qué fecha? Él fue asesinado el 8 de febrero del 2014 en el barrio Herrera, en su domicilio. ¿En qué circunstancias él fue asesinado? Las circunstancias lo pudimos extraer de los datos, de los que se puede colegir de la lectura de los chats, de que él había concertado una cita con estas personas, lo había recibido en su casa y los detalles de por qué ocurrieron no tenemos, pero sí la forma en que ocurrieron a través de los chats, porque ellos fueron muy explícitos. ¿Crimen por placer? ¿Cómo se explica eso otro? Por el mero placer de matar. Por el mero placer de matar. Se infiere de los mensajes que ¿Tenemos esos mensajes? Sí, tenemos. Sí. Tenemos mensajes, esos mensajes fueron extraídos del celular de ellos como un anticipo jurisdiccional de pruebas. Fue peritado por el perito. Estamos mostrando esos mensajes justamente. Por el perito del Ministerio Público, en el cual se veía que era fluida la comunicación entre ambos. Por ejemplo, dice, compartimos algo muy placentero, o sea, matar fue mi primera vez. Esto le habría dicho Isaías a ella, ¿verdad? No, Gisela. Gisela a él. El otro le dice, sí, pegó también, hace mucho que no sentía tanta adrenalina. Como nadie nos pilló con lo de Manu, podemos joderle a otro pelotudín más dentro de poco, basta con planear todo. Vos estabas muy acelerado en su casa.
era porque estaba ansioso y quería que lo hagas bien. Señala, por ejemplo, alguno de los chats. Y existen otros chats que son mucho más fuertes, explícitos. Hay en una parte donde, en uno de los chats que yo tengo señalado como la página 871 y otro en la página 880, en la cual ella le dice, ¿quién fue lo que le mató a él? Y ella dice, o yo o vos. Y él le contesta, ambos. Y ella le completa, vos le hiciste la llave y yo lo golpeé muy fuerte. En otra parte dice, apenas lo besé y vos te tiraste encima. Trataron de inmovilizarlo, según lo que expresan los chats, con una almohada. Él se escapó de ellos lo volvieron a golpear para así tener y lograr la indefensión que ellos pretendían. Se utilizó una manopla de hierro que se encontró en el allanamiento de la casa de Isaías. También ahí se ubicó el celular sustraído de la víctima, porque lo que fue sustraído al día siguiente, al llegar la hermana y encontrar el cuerpo del hermano y todo el bochinche y el desastre que hubo en su habitación, se percataron de que lo que faltaba era el celular de la víctima con su caja, su cargador respectivo, ¿verdad? En principio había sido demorada la exnovia Jazmín Baranda, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando ocurre una investigación fiscal, lo primero, y policial, ¿verdad? Lo primero que se averigua fue quién fue la última persona que estuvo con la víctima. Y los datos primarios que se tenían en ese momento era que la señorita Jazmín Baranda estuvo con él en ese día. Fue por eso que la habían investigado, no se la llegó ni siquiera a imputar porque le sacaron todas las pruebas y compañía y dieron todo negativo, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esta pareja, doctora? Precisamente se llega a esta pareja a través del celular sustraído. Primero cayó el hombre, ¿verdad? En el celular sustraído se encontró que del celular, en el email del teléfono que habría pertenecido a la víctima, se había introducido otro chip con un número 0961418495. Se investigó ese número a quién pertenecía y se encontró que pertenecía a una mujer, Marialina Galeano. La policía investiga a través de los informes de la telefonía Copaco la dirección de esta señora Marialina. Se llega hasta la casa de ella, se conversa con la hermana Carolina Galeano y ella expresa que la hermana hacía 3 años que residía en la Argentina, no había vuelto a Paraguay, pero que ella sabía que algunas cosas, entre ellas su teléfono, había quedado en poder de la expareja o excuñado de ella de nombre Isaías Torres. Ella le acompaña a la policía a la ciudad de Limpio, le muestra la casa, se consigue la orden judicial para el allanamiento y se llega a la casa de él. En ese allanamiento se ubica el celular de la víctima, se ubica la manopla y se lo lleva detenido a él. Eso ocurrió el 2 de abril del 2014. Que fue un paso fundamental para el esclarecimiento. Fue un paso fundamental para el esclarecimiento de esto, pero no se sabía y tampoco él daba datos de quién podría ser la persona que estaba con él. Ni el hecho motivador del crimen. Nada, absolutamente nada en ese primer momento, hasta que a través del hermano de Isaías, de nombre Atila, Atila es el que da las primeras pautas de que dice que el hermano le había dicho: la persona que estaba conmigo es Gisela Eliana Milea Otto, trata de ubicarla. Él no puede ubicarla a ella directamente, pero la ubican a una amiga, a una tal Edith Aquino. Y a través de eso se llega a esta chica, se investiga también las llamadas desde su número de teléfono y a través de eso se llega a ella. Y se comprueba a partir de estos chats bastante reveladores y de manera escalofriante que ellos mataban por placer, o sea, gozaban al cometer un crimen. Gozaban al cometer un crimen porque nosotros vemos que ambos son perversos. Es cierto, no tienen antecedentes, pero hay una cuestión.
El doctor Pedro Mayor Martínez solía decir, el hecho de que estés procesado por primera vez no quiere decir que sea tu primera causa. No, claro. Siempre se me ha quedado eso, ¿verdad? En este caso, parece más que evidente que son dos perversos que se encontraron. Hay un chat muy revelador en el cual ella dice, desde que tenía 12 años, sueño con matar con alguien y te encontré a vos. Ella le dice a él. Ella le dice a él. ¿Es cierto que después de ese crimen años, ellos fueron a tener relaciones sexuales en un motel? Desde uno de los chats se percibe de que donde ella dice, después de matar a Manu, estaba tan eufórica como para tomar 1000 birras. Nos fuimos, se van a un motel y después toman un taxi y después van a la casa de la amiga de ella. Bueno, me permití hacer una breve pausa, 20:53 minutos, 19 grados la temperatura. Ya venimos. Bueno, decíamos, se aplicó una condena de 30 años de cárcel para ella y para él y más otros 10 años de medida de seguridad. Decía la jueza que esta pareja, entre comillas, representa un verdadero peligro para la sociedad. Es que hemos extraído de los chats que te he hablado, hemos extraído varias conversaciones en las cuales ellos se estaban preparando para volver a sentir la adrenalina que habían tenido. Adrenalina de matar, porque él dice que lo que más le gustó es sentir el cuerpo en sus manos cuando estaba pataleando y la vida se iba escapando. Y ella dice que le encantó la sangre. Es más, estaban planeando hacerlo al azar, a pesar de que al hacerlo al azar iban a ver que la persona tenga más dinero, porque decían que a Manu lo volverían a matar por Sohue. Y barajaron dos nombres. Decían que pegaba para matarle a un tal Fabián, sin decir el apellido, ¿verdad? Y después vuelven a decir Fabián no, porque es muy socialero, tiene muchos amigos. También barajaron en un primer momento matar a Jazmín Baranda, pero él le contesta a ella, cuando dice eso, le dice, no, yo no mato mujeres. Y recuerdan en varias cosas y dicen que el matar, ella por primera vez, él se jacta de que es su cuarta vez y dice que le produce mucha adrenalina. Bueno, ¿esperan ustedes que esto se confirme en segunda instancia, esta condena? Yo creo que sí, yo creo que sí. Esto es totalmente sui generis. Nosotros hemos solicitado, la fiscal hizo un trabajo impecable que hay que felicitarla. También la Policía Nacional, la Policía Nacional de la sección homicidios de investigación de delitos de esa época, también hizo un buenísimo trabajo. Le quise tener a Silguero acá, pero está por el interior. Ya. Pero vamos a seguir tocando este tema. Hay muchos aspectos todavía que abordar. Sí, creo que sí. Dale, doctora, gracias por tu presencia. ¿Sí? Por nada, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la abogada Carla Rivarola. Cerramos Puntos de Vista, edición de este día lunes. Buenas noches.